En esta clase vamos a considerar el ministerio celestial de Cristo, lo que la Biblia enseña que es el ministerio actual del Señor a la diestra del Padre reinando para el bien de la iglesia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de ese tema tan importante para el creyente? Sabemos que la ascensión del Señor marcó el fin de su ministerio terrenal. Por 3 años y medio, él ejerció el ministerio de profeta aquí en la tierra, anunciando la palabra de Dios, hablando al pueblo de Israel. Cuando ascendió a la diestra del Padre, su ministerio profético, en un sentido, terminó. El Señor sigue obrando en la tierra, pero lo hace ahora en forma indirecta, a través del Espíritu Santo y a través de las personas que Él llama al ministerio. Él obra indirectamente aquí en la tierra. Pero estando físicamente presente en el cielo, Él cumple dos funciones. En primer lugar, la función de sacerdote y en segundo lugar, la función de rey. Aquí se centra el ministerio celestial del Señor Jesús, cumpliendo esta doble tarea de sacerdote y de rey. Vamos a empezar considerando su ministerio sacerdotal. Lo primero que el Señor ascendió a la diestra del Padre para hacer cuando fue exaltado fue presentar su sangre a favor de los creyentes delante de la presencia de Dios. Ahora, para entender este ministerio del Señor, tenemos que volver al Antiguo Testamento y familiarizarnos con el ministerio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, porque ahí tenemos la clave para entender el ministerio sacerdotal de Cristo, particularmente en este tema de la presentación de la sangre. Preguntémonos, hermanos, en la antigua dispensación, ¿qué hacía el sacerdote? Cuando una persona venía consciente de pecado, el sacerdote era responsable por la muerte del animal y luego tomaba la sangre y la derramaba sobre o alrededor del altar. Leamos Levítico 1, versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. La idea era que el ser humano en su pecado no puede acercarse a Dios. Necesita la obra del sacerdote. El sacerdote toma el animal en representación del pecador y derrama la sangre sobre el altar, haciendo expiación para que la conciencia del pecador sea limpiada y él pueda desarrollar su relación con Dios. Vemos lo mismo en el caso de las ofrendas de paz. Levítico 3, versículo 2. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Así que ya van dos sacrificios, ¿no es cierto? Levítico 1, las ofrendas de holocausto. Levítico 3, las ofrendas de paz. Cuando vamos al capítulo 4, tenemos las ofrendas por el pecado. Miren lo que leemos en versículos 5 al 7. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová.
y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermanos, aquí tenemos en el Antiguo Testamento las sombras del ministerio celestial de Cristo como sacerdote, que presenta su sangre delante del Padre a favor de nosotros. Nos hace mucha falta estudiar estas leyes de Levítico para poder interpretarlas espiritualmente y entender la diversidad de ministerios que el Señor ejerce a favor de la iglesia. Lo triste, hermanos, es que entendemos tan poco de Levítico que tenemos un concepto muy superficial del ministerio del Señor Jesús. Si queremos entender lo que Él hace como sacerdote a favor de nosotros, vamos a tener que leer y estudiar profundamente estos primeros capítulos de Levítico. Cuando avanzamos al capítulo 16 de Levítico, tenemos una fecha muy importante en el calendario judío, el día anual de la expiación. En los primeros capítulos de Levítico tenemos sacrificios por pecados personales. En capítulo 16 tenemos un sacrificio a favor de toda la nación de Israel. Así que aplicándolo a la vida cristiana, los primeros capítulos de Levítico, en un sentido, tienen que ver con la expiación que Cristo hace personalmente a favor de cada creyente. Mientras que en Levítico 16 es la expiación que Cristo hace a favor de toda la iglesia. Una vez más, si queremos entender eso, habrá que estudiar y analizar detenidamente Levítico capítulo 16. Por mientras, leamos versículos 14 al 16. Notemos aquí lo que en este caso el sumo sacerdote hacía con esta ofrenda. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Ahora noten, aquí tenemos dos tipos de sacrificio. El becerro, y la sangre del becerro era para hacer expiación por los pecados del mismo sumo sacerdote. Y en segundo lugar, la sangre del macho cabrío, que hacía expiación por todo el pueblo. Llevará la sangre detrás del velo adentro. Hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. La esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario. Noten este detalle. En ese día de la expiación, no solo se purificaba al pueblo, se purificaba el tabernáculo, el santuario, todo lo que había dentro del santuario. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario. Así que, hermanos, aquí tenemos estos detalles fascinantes de cómo el sumo sacerdote arónico hacía expiación por la nación de Israel y purificaba el santuario. Recalco, todo esto es sombra de lo que Cristo está haciendo ahora a la diestra del Padre a favor de la iglesia con su sangre. Ahora, una forma de entender Levítico es hacer un estudio detallado del libro de Hebreos.
porque el autor de Hebreos desarrolla este tema con bastante detalle. Lamentablemente, Hebreos es uno de esos libros del Nuevo Testamento poco conocido. En parte es poco conocido porque es más complejo, más profundo. Pero como creyentes nos haría mucho bien estudiar en detalle Hebreos. Vamos a leer capítulo 4, versículo 14. Ahora, el autor de Hebreos aplica estas ceremonias del Antiguo Testamento a la obra de Cristo a favor de la iglesia. Dice así el autor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ya empezamos a notar la enorme diferencia y el gran privilegio que la iglesia tiene sobre Israel. Israel tenía un sumo sacerdote terrenal que ofrecía sacrificios en un tabernáculo terrenal. La iglesia tiene un sumo sacerdote celestial y está ministrando en los lugares celestiales. Ha traspasado los cielos. ¿Quién es este sacerdote nuestro? Jesús, el Hijo de Dios. Tenemos que retener la profesión de nuestra fe. Y si avanzamos al capítulo 5, lean conmigo versículos 1 al 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y noten lo que dice el autor ahora. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. No, él no lo hizo. El Padre lo llamó para hacerlo, al igual que llamó al Aarón para ser sumo sacerdote. Ahora, si pasamos al capítulo 7, vamos a continuar leyendo lo que este sumo sacerdote nuestro, el Señor Jesús, hace a favor de nosotros. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Pregunta el autor: ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Noten aquí, él está diciendo: ha habido un cambio radical. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio era arónico, pero el Señor tiene un sacerdocio de Melquisedec. Ha habido un cambio total de ordenanza aquí. Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio de uno arónico a uno de Melquisedec, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. El Señor Jesús es de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante el sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto: si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia de Aarón, sino según el poder de una vida indestructible. Hermanos, aquí hay tantas cosas que uno quisiera comentar, pero no me alcanzaría tiempo en este curso. Les invito a ustedes a reflexionar profundamente sobre estos versículos. Miren ahora versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador, o mejor, garantor de un mejor pacto,
Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, nuestro sumo sacerdote, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, a diferencia de Aarón. Nuestro sumo sacerdote es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre nuestro sumo sacerdote, ofreciéndose a sí mismo. Capítulo 8, el autor de Hebreos continúa hablando de este mejor sacerdocio y pacto que tenemos en Cristo. Capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Otra vez una gran diferencia, ¿no es cierto? Los judíos se jactaban de tener un sumo sacerdote terrenal. Pero ¿dónde servía? Primero en el tabernáculo y luego en un templo. Un templo hecho por manos humanas, un templo que era capaz de ser en cualquier momento destruido. Nuestro sumo sacerdote, su sacerdocio lo ejerce en el cielo, a la diestra del trono de la majestad, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Y continúa de esa manera. Hermanos, es precioso leer el libro de Hebreos para entender algo de este ministerio sacerdotal del Señor Jesús, cumpliendo las sombras del Antiguo Testamento, llevándolo a un nivel infinitamente superior, ejerciendo este ministerio celestial a favor de nosotros. Pero hermanos, aunque estos capítulos 4 al 8 de Hebreos son hermosos, la parte principal viene en capítulos 9 y 10. Permítanme leer algunos versículos ahora para que nos emocionemos de lo que el Señor Jesús hace por nosotros con su sangre. Miren Hebreos 9:1. Ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, el antiguo pacto. Pero versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, y solo entra una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo primero por sus pecados y luego por los pecados de ignorancia del pueblo, dando a entender el Espíritu Santo que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo celestial, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Qué triste, hermanos. Tantos detalles, tanta ceremonia en el Antiguo Testamento y al final no podían quitar el pecado. Eran sombras, preparando para el ministerio sacerdotal de Cristo a favor de la iglesia. Ahora miren versículo 11, Hebreos 9:11. Pero, aquí está el cambio, pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en el cielo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora noten esto, Él entró una vez para siempre para quedar. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo media hora y se retiraba, y no entraba otra vez hasta el año que viene. El Señor Jesús entró al lugar santísimo del cielo, es decir, a la misma presencia de Dios, y entró y se quedó. ¿Por qué? Porque entró para sentarse a la diestra del Padre. Qué gran sumo sacerdote tenemos como creyentes. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados a la fe cristiana reciban la promesa de la herencia eterna. Bueno, les invito a leer el resto de los pasajes ahí porque realmente son fascinantes y tan importantes. Hermanos, el Señor entró al lugar santísimo con su sangre para hacer dos cosas principales. En primer lugar, entró para purificar el lugar celestial. Es difícil entender lo que está diciendo, pero en capítulo 10 leemos eso claramente. Lo que el autor dice es que si las cosas del Antiguo Testamento, las sombras, eran purificadas con la sangre de animales, cuánto más las realidades celestiales. Pero muchos se preguntan, pero se supone que el cielo es un lugar santo. ¿En qué sentido necesita ser santificado por la sangre de Cristo? Una respuesta podría ser que ya en el cielo estaban los creyentes del Antiguo Testamento, pero antes de la muerte de Cristo, sus pecados no habían sido expiados. Pregunto, ¿podría ser que la presencia de esos santos en el cielo, en cierta manera, entre comillas, contaminaron el cielo? Y el Señor, cuando llegó a la presencia del Padre con su sangre, limpió para siempre el tabernáculo celestial. Y en segundo lugar, el día de la expiación era para limpiar el pecado del pueblo. Así que la sangre de Cristo en los lugares celestiales también purificó para siempre a los creyentes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y hermanos, es tan importante que entendamos lo que el autor de Hebreos está escribiendo en estos pasajes. Pero quiero llegar a la parte práctica. Hermanos, ¿qué pasa cuando oramos? Yo sé que agachamos la cabeza, cerramos los ojos y empezamos a hablar. Es lo que todos estamos acostumbrados, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿en el cielo qué pasa? Cada vez que un creyente se dispone a orar, ¿qué pasa en el cielo? Bueno, miren Hebreos 10, versículo 19 en adelante. ¿Qué leemos aquí? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hermano querido, cada vez que tú o yo oramos aquí en la tierra, lo que estamos haciendo en espíritu es acercarnos a Dios el Padre, ¿no es cierto? Acercarnos a Dios el Padre implica entrar al lugar santísimo, algo que los judíos no podían hacer en el Antiguo Testamento. Pero a partir de la muerte de Cristo en la cruz, el velo se rasgó en dos
que tapaba la entrada al lugar santísimo. Dios indicando ahora todos sus hijos están bienvenidos a entrar a la misma presencia de Dios. Pero noten lo que dice el autor aquí. Tenemos esta libertad para entrar al lugar santísimo, pero por la sangre de Jesucristo. No por tu fe, no por tu entusiasmo, no por tu ayuno, no por tu espiritualidad. Hermanos, no hay nada en nosotros que nos permite hablar con Dios. Es la sangre de Cristo que nos permite hacerlo. Así que cada vez que tú y yo nos acercamos a Dios el Padre, ahí está Dios el Hijo con su sangre para que podamos entrar a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Qué bueno sería que cada vez que oramos, tomamos un momento para pensar en este versículo. Continuemos leyendo versículo 20. Entramos por ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, aquí está la invitación, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ahora, noten esto, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Bueno, aquí está mezclando metáforas tomadas del Antiguo Testamento, pero lo que está diciendo el autor es que no podemos entrar a la presencia de Dios con una mala conciencia. No podemos entrar a la presencia de Dios con cuerpos contaminados con el pecado. Así que necesitamos de la intercesión de Cristo, su trabajo como sacerdote a favor de nosotros. Cada vez que entramos a la presencia de Dios, lo necesitamos. Hermanos, esta es la gran verdad. Cada creyente necesita, cada vez que entra a la presencia del Señor, pedir limpieza de conciencia, de mente, corazón y cuerpo. Y es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Miren lo que leemos en capítulo 12 de Hebreos, versículos 22 al 24. Aquí tenemos el concepto del autor de Hebreos del culto cristiano. La verdad, hermanos, es que si comparamos estos versículos con nuestros cultos dominicales, lamentablemente vamos a notar una enorme diferencia. Enorme diferencia. Miren, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Cada vez que la iglesia se reúne, nos acercamos al monte de Sión. ¿Por qué? Porque el monte de Sión es donde Dios habita. La imagen tomada de Éxodo capítulo 19 y 20. Nos acercamos a la ciudad de Dios vivo. Nos acercamos a la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hermanos, cada vez que la iglesia adora a Dios los domingos, están participando millares de ángeles. También están participando la congregación de los primogénitos que ya están inscritos en los cielos. Nos estamos acercando a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermanos, habría que meditar sobre cada frase y entender lo que hacemos los domingos en nuestras congregaciones. Es un cuadro sublime de la iglesia entrando a la presencia de Dios delante de un número incontable de ángeles, con los espíritus celestiales que alaban al Señor,
Nos acercamos a Dios, el juez de toda la tierra, y nos acercamos a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Por eso es interesante notar este versículo, primera de Juan 2, versículo 1. Hijitos míos, esta cosa os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, y él acaba de decir en capítulo 1 que todos pecamos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y aquí, como sabrán, quizás la palabra para abogado en griego es paracletos, la palabra que normalmente la asociamos con el Espíritu Santo. Pero paracletos significa alguien llamado a estar a nuestro lado para apoyarnos, que es un abogado, alguien que se acerca a nosotros para defendernos ante el juez. Y el creyente, dice Juan, cuando pecamos, tenemos un abogado para con el Padre. Y nos acercamos al Padre con nuestro abogado. Y la sangre de nuestro abogado nos limpia de todo pecado. Hermanos, es un cuadro fenomenal, ¿no es cierto? ¿Piensan que en el cielo el Señor Jesús está descansando? ¿Piensan que en el cielo Él hace menos que hacía aquí en la tierra? Hermano, pregúntate, ¿cuántos creyentes hay aquí en la tierra ahora? ¿Cuántos creyentes oran? ¿Cuántas iglesias hay? Y cada creyente que ora le da trabajo a Cristo. Y cada iglesia que se reúne le da trabajo a Cristo. ¿Se imaginan la cantidad de ministerio que el Señor tiene día y noche en el cielo? Con razón fue al cielo, porque la iglesia iba a crecer tan grande que requería su presencia y su ministerio mañana, tarde y noche, presentando su sangre, actuando como nuestro abogado a la diestra del Padre. A eso se dedica el Señor Jesús ahora. ¿Cuál es nuestro deber como creyentes? Miren Hebreos 13, versículos 12 y 15 al 15. Aquí está el deber del creyente. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. No sé si se acuerdan, pero en el día de la expiación, un macho cabrío moría dentro del tabernáculo. El otro macho cabrío lo enviaban fuera del tabernáculo y moría fuera del tabernáculo. Y aquí el autor parece que toma ese cuadro del segundo macho cabrío y dice, em, Jesús para santificar al pueblo, para llevar nuestros pecados lejos de nosotros, padeció fuera de la puerta, fuera del tabernáculo. Y nuestra responsabilidad, salgamos pues a Él. Aquí está nuestro deber. Salgamos pues a Él, fuera del campamento. El campamento aquí representa el mundo de pecado, donde nos contagiamos día y noche con el pecado. Y lo que la iglesia debe hacer es constantemente retirarse del mundo para entrar en comunión con Cristo. Lo hacemos simbólicamente al ingresar a nuestros templos los domingos. Ese recinto separado para el culto a Dios. Simbólicamente estamos saliendo fuera del campamento de este mundo pecaminoso y nos estamos entrando a la presencia de Dios con nuestro sumo sacerdote. 14. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y aquí termina el versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él,
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Domingo tras domingo, la iglesia debe reunirse para ofrecer un sacrificio de alabanza. Pero noten estas palabras, por medio de Él. Él está en el cielo, a la diestra del Padre, y es solo a través de Él y su sangre que podemos adorar a Dios los domingos en forma congregacional y entre semana en nuestros hogares hacemos exactamente lo mismo. Lo hacemos a través de nuestro sumo sacerdote. Pero ¿qué más hace el Señor? Una gran labor es lo que Él hace con su sangre. Pero en segundo lugar, Él también intercede por los santos. Conocerán bien el versículo 25 del capítulo 7 de Hebreos, por lo cual puede también salvar perpetuamente, significa salvar hasta las últimas consecuencias, para siempre, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Noten otra vez estas palabras, a los que por Él se acercan a Dios. Y Él vive para siempre para interceder por nosotros. Hermanos, aquí está el ministerio sacerdotal de Cristo. Él se presenta delante del Padre por nosotros. Lo hizo una vez para siempre para quitar de en medio el pecado, para reconciliarnos con Dios. Pero Él puede salvarnos perpetuamente porque constantemente está actuando como intercesor. Miren cómo el apóstol Pablo concuerda con el autor de Hebreos en Romanos 8, el versículo 34. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué gran ministerio tiene el Señor Jesús. Él intercede por nosotros. Yo sé que en Romanos 8:27 el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Cómo se comparan estas dos intercesiones? Ambas divinas. Aquí en la tierra, el Espíritu Santo intercede por nosotros a través de nosotros. Él obra en nosotros para llevarnos a la oración. Él nos indica cómo debemos orar, qué debemos pedir. Él intercede por nosotros en la tierra y en el cielo. Dios el Hijo intercede por nosotros a la diestra del Padre. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué enorme privilegio tenemos como creyentes? Esta doble intercesión delante de Dios el Padre. Hermanos queridos, habrán escuchado muchas veces la pregunta, pastor, ¿la salvación se pierde? La forma de contestar esa pregunta es hacer esta pregunta. ¿Quién está intercediendo por mí para que no me pierda? ¿Quién intercede por el creyente para que no se pierda? El Espíritu Santo intercede. Dios el Hijo intercede. Ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Él puede salvarnos perpetuamente porque Él intercede delante del Padre por nosotros. Pero también el Señor presenta nuestras peticiones ante el Padre como mediador. O sea, no solo nos limpia del pecado cuando nos acercamos a Dios, sino que Él toma nuestras oraciones y las presenta al Padre. ¿Pueden ver esta imagen? Yo sé que es un cuadro artístico, no hay que pensar que realmente es así, pero nos indica algo interesante. Ahí está la figura del Señor Jesús.
¿Dónde está Dios el Padre? No lo podemos ver, ¿no es cierto? El Padre es glorioso. El Padre habita en luz inaccesible que nadie puede ver. Cuando nos acercamos a Dios, es algo así. Y hermanos, no podemos hablar directamente a Dios el Padre. No podemos. Tenemos que hacerlo a través de Dios el Hijo. En primer lugar, para que me limpie del pecado. Y en segundo lugar, porque el Hijo toma mis oraciones, Él las presenta al Padre. Por decirlo así, yo estoy detrás, tomando esta imagen, yo estoy detrás de Cristo, queriendo orar al Padre. El Hijo escucha mi oración y la presenta ante Dios el Padre. Somos aceptos en Cristo, no porque yo sea tal o cual creyente, lo hacemos a través del sumo sacerdote. Es lo que el libro de Hebreos enseña en Hebreos 4 hasta el capítulo 5, versículo 1. Por eso nuestro sumo sacerdote está sentado a la diestra del trono de Dios. Falta tiempo, hermanos, para ampliar más. Cuánto quisiera hacerlo, pero hay que pasar a la segunda parte de su ministerio celestial. El ministerio del Señor como Rey. Porque la muerte y la resurrección de Cristo le dio a Jesucristo, hombre, autoridad sobre toda creación. Ese hombre y Dios encarnado. El Padre le otorgó a él autoridad sobre toda la creación. Obviamente, Dios el Hijo ya la tenía, siempre la ha tenido Dios el Hijo. No perdió autoridad. Pero ahora lo novedoso es que hay un hombre, Jesús de Nazaret, que tiene autoridad sobre toda la creación. Y él ascendió a la diestra del Padre para comenzar su reinado, como Pablo lo dice elocuentemente en Filipenses 2, del 9 al 11. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ahí está, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, si queremos entender más acerca de este reinado celestial de Cristo, hay que leer 1 Corintios, el capítulo 15, donde el apóstol Pablo primero trata el tema de la resurrección y luego pasa al tema de el reinado de Cristo. Mire, por ejemplo, 1 Corintios 15, versículo 25. ¿Qué leemos? Porque preciso, es decir, menester, es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él está reinando ahora, dice Pablo. Ya está reinando. Y Él va a tener que seguir reinando hasta dominar toda autoridad. Miren Efesios 1, versículos 20 al 23, tenemos la misma enseñanza, ¿no es cierto? Hablando del gran poder de Dios que obró en la resurrección, el apóstol Pablo dice, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y luego sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, el Señor Jesús, ¿qué posición tiene en el cielo? Bueno, dice Pablo, versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Cuatro palabras que abarca todo, ¿no es cierto? Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, este mundo material, sino también en el venidero. Y el Padre sometió al Hijo como Rey todas las cosas bajo sus pies. Y noten lo que dice ahora. Y lo dio por cabeza sobre todos, sobre todas las cosas,
a la iglesia para el bien de la iglesia. Esto es fenomenal. Dios el Padre le ha dado a su Hijo, encarnado en Jesús de Nazaret, autoridad sobre absolutamente todo por el bien de la iglesia. Es para nuestro bien, hermanos. Por eso la iglesia puede estar tranquila en medio de muchas luchas y contiendas, porque el Rey Jesús está reinando a favor de la iglesia. Dios el Padre le concedió esta autoridad para reinar. Porque ¿qué es la iglesia? Sino el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, el cuerpo místico, ¿no es cierto? Porque su cuerpo físico está en el cielo. Ahora pregúntate, aquí en la tierra, por 2000 años, ¿la iglesia habrá enfrentado a algún enemigo u otro? ¿La iglesia ha tenido alguna lucha aquí en la tierra? Por supuesto que sí. Solo tienes que estudiar la historia de la iglesia para darte cuenta las tremendas luchas espirituales de la iglesia. Satanás, el mundo, la carne, 2000 años de ataque, contraataque contra la iglesia. La gran pregunta, hermanos, es ¿cómo en la vida la iglesia ha sobrevivido? ¿Será que la iglesia es más fuerte que Satanás? ¿Será que la iglesia es más fuerte que el mundo o la carne? No, hermanos. La iglesia sigue en pie por una sola razón. En el cielo, la cabeza de la iglesia es rey. Y él tiene autoridad sobre toda la creación para el bien de la iglesia. Por eso, hermanos, noten este punto tan importante. La iglesia no debe someterse a ninguna otra autoridad que la de Cristo. Repito, la iglesia no debe someterse a ninguna autoridad que la de Cristo. Por eso, a lo largo de los años en Inglaterra, lo menos, cuando el rey de Inglaterra dijo, yo soy la cabeza de la iglesia, cientos, miles de creyentes, igual que nosotros, gente muy común y corriente, murieron porque rehusaron aceptar al rey de Inglaterra como cabeza de la iglesia. Y uno puede leer la historia de los hombres del pacto de Escocia. Busquen en internet. Los hombres del pacto en Escocia, el relato de su sufrimiento por no someterse al rey de Inglaterra como cabeza de la iglesia. Lamentablemente hoy en día hay muchos creyentes que se someten a toda clase de autoridad que no tiene el aval de Cristo. Y es una deshonra, es una afrenta a nuestro rey. Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, el Señor Jesús como rey y cabeza de la iglesia, ¿qué hace el Señor Jesús? Bueno, Él llama a sus ministros, esos pastores, a quienes Él delega autoridad sobre las congregaciones. Hermanos, un pastor, ¿de dónde viene su autoridad para gobernar en la iglesia? O los ancianos, ¿de dónde viene su autoridad para gobernar? Del Rey Jesús. Pero hermanos queridos, cada congregación tiene que tener mucho cuidado a quién nombra pastor o anciano. Solo debe nombrar a aquellos pastores o ancianos que han sido llamados por Cristo para ejercer esa autoridad. Y en la Biblia tenemos los requisitos para saber si alguien ha sido llamado o no
para ser pastor o anciano. Nos generamos enormes problemas como iglesia cuando pasamos por alto los requisitos bíblicos y nombramos a cualquier persona que querramos como pastor o anciano, y el rey en el cielo mira a la congregación y dice, ese hombre, yo no lo llamé. No sé qué están haciendo ustedes llamando ese pastor o llamando ese anciano. Yo no lo he llamado. Por lo tanto, no lo reconozco. Por eso las cosas a veces andan tan mal en la iglesia. La iglesia no entiende esto. La iglesia no es una democracia en la que la iglesia decide escoger a su antojo a quien quiere nombrar como pastor anciano. Hermanos, eso es tan antibíblico que no hay palabra para describirlo. La iglesia no es una democracia. La iglesia es una teocracia. Cristo es rey y Cristo llama a líderes para la iglesia. Y Cristo establece los requisitos y Cristo obra por el Espíritu Santo para producir en la vida de esos hombres los frutos necesarios para que la iglesia reconozca claramente quiénes son aquellos hombres llamados por Dios. Y la iglesia que no actúa así es una iglesia en rebeldía contra Cristo. ¿Será por eso que hay tantos problemas en nuestras iglesias? Estamos nombrando hombres que no tienen el aval de Cristo. Es tiempo que pensemos muy bien lo que estamos haciendo. Porque Cristo como rey reina también en la vida de los creyentes. El creyente no está libre para vivir como quiere. No, hermanos. Somos súbditos del rey. Y el rey nos ordena a vivir en cierta manera según la Biblia. Y el rey nos ordena a vivir en cierta manera según el espíritu que mora en nosotros. El rey Jesús quiere y debe ejercer autoridad como rey en la vida de cada creyente a través de la Biblia y a través del Espíritu Santo. Y el rey ordena providencialmente todas las cosas para el bien de su pueblo. Hermanos, si me permiten un pequeño testimonio personal. Cuando yo tenía 15 años, el Rey Jesús me llamó al ministerio. Cuando estaba en la universidad, el Rey Jesús me indicó que quería que yo sea misionero. Cuando estaba en el seminario, el Rey Jesús me indicó el Perú era el lugar para trabajar. Yo vengo de una iglesia pequeña en Inglaterra. He trabajado en Perú 34 años. No me ha faltado nada materialmente para vivir. Vine como soltero, ahora soy casado. 3 hijos, universitarios. ¿Cómo explico eso? El Rey Jesús ha provisto para el siervo a quien él llamó. Así es, hermanos. Así de simple y así de profundo. Qué gran Rey tenemos. ¿Cómo provee para aquellos a que él llama? ¿Qué libertad le da en el ministerio? Porque esa persona sabe que está en el ministerio, no porque quiso estar en el ministerio, sino porque el Rey Jesús personalmente lo llamó. Y cada iglesia local necesita saber eso de su pastor, porque si no, las cosas no van a andar bien. Ahora, Él está reinando también para subyugar a los enemigos de Dios. La iglesia tiene tremendos enemigos aquí en la tierra. Y como dice Pablo en 1 Corintios 15,
Es necesario que él reine hasta que haya subyugado a todos los enemigos. Esto está predicho en el Antiguo Testamento. Salmo 110, versículo 1. Dios ha puesto, el Señor dijo a mi Señor, tú vas a reinar hasta que siéntate a mi diestra, hasta que yo haya puesto todos tus enemigos bajo sus pies. Salmo 2, versículo 8 creo. El Padre dice al Hijo, pídeme y yo te daré las naciones como tu herencia. Qué tremendo poder tiene nuestro Rey. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Claro, no lo podemos ver, ¿no es cierto? Pero el destino de las naciones está en sus manos. Es gracias a esta autoridad que Cristo tiene, dada por el Padre, que la iglesia ha podido expandirse por todo el mundo. Hermanos, la iglesia no se ha expandido por los grandes ministros que tiene. La iglesia solo ha podido sobrevivir y llenar la tierra porque el Rey en el cielo lo está ordenando. Ejemplos rápidamente por el tiempo. La reforma protestante. ¿Cómo se dio esa reforma? ¿Cómo Martín Lutero se salvó la vida cuando la Iglesia Católica quería matarlo? ¿Cómo Juan Calvino en Ginebra pudo ejercer la influencia que él ejerció? ¿Cómo la reforma se expandió por estos países en Europa? Países que luego crecieron económicamente y llevaron el Evangelio por todo el mundo. Alemania, Suecia, Noruega, Inglaterra, Escocia, Irlanda, el eje de las misiones. Hermanos queridos, esto no es una coincidencia histórica, es el resultado del reinado de Cristo. O el Imperio Británico, que empezó en el siglo XVI y terminó el siglo XX. Y hermanos, en el año 1921, 22% de la superficie terrestre estaba bajo la corona británica. 25% de la población mundial eran británicos. Estos países, falta Estados Unidos, que fue la primera colonia británica. Hermanos, estos países es donde la iglesia evangélica ha echado raíces en el siglo XIX y las misiones se extendieron. Hermanos, esto no es casualidad. El reino británico, el imperio británico, no es porque los ingleses son gran cosa. Los británicos no somos nada. El rey en el cielo, el rey Jesús, ordenó el imperio británico para que el evangelio de esos países se extendiera por todo el mundo. Hermanos, esta es la obra del Señor Jesús. ¿Qué de América Latina? Conquistada por España, 400 años bajo el control católico. Y de repente, en el siglo XX, un país tras otro país, libertad de culto. Y en 100 años, cómo la iglesia evangélica ha crecido en América Latina. En parte de Centroamérica, han llegado a ser casi la mitad de la población. Es el Rey Jesús obrando. Oh, hermanos queridos, si tan solo podíamos entender el impacto del reinado de Cristo aquí en la tierra. Aquí está la cosa, hermanos. Él gobierna en forma discreta. No baja del cielo para manifestarse y ordenar a los países a hacer esto y otro. No, Él gobierna en forma discreta, al igual que lo hizo durante la encarnación, ¿no es cierto? Esos años de niño, esos años de adolescente y joven, ¿acaso alguien pensaba que Jesús de Nazaret era Dios? ¿Que ese niño que jugaba con ellos estaba al mismo tiempo sosteniendo el universo? Pero es lo que él estaba haciendo, hermanos, es su naturaleza divina. Y aquí en la tierra, por 2000 años, él establece reyes, quita reyes,
conforme a los propósitos de Dios. Levanta un imperio, baja otro imperio, es el Rey Jesús que está obrando. Y él entrega a Satanás, a sociedades enteras que deciden entregarse al pecado. Claro, la gente aquí en la tierra ni cuenta se dan. No se dan cuenta de quién está gobernando. No se dan cuenta de cómo las cosas se desarrollan. Hay que reconocer que hay cosas que no entendemos como creyentes. Y una cosa que no entendemos bien es que aunque Cristo es rey, Satanás sigue siendo el Dios de este siglo, como Pablo dice en 2 Corintios 4:4. Y Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno. Así que tenemos que conjugar estas dos cosas. Cristo es rey en lugares celestiales. En la tierra, Satanás todavía parece que tiene cierto dominio. Lo que es clave, hermanos, entender es que el reinado de Cristo incluye la autoridad para usar a Satanás para el cumplimiento de los planes de Dios. Cuando Cristo suelta a Satanás y le deja hacer cosas en nuestras sociedades, es porque el Padre ha pedido al Hijo, suéltalo para que esto pase. Satanás no podía hacer nada aquí en la tierra, aparte de nuestro Rey, el Señor Jesús. Él reina sobre todo. ¿Cuándo va a concluir su reinado? En la segunda venida. Cuando haya subyugado a todos los enemigos, entregará el reino a Dios el Padre. Y esto será después del juicio final, como leemos en Apocalipsis capítulo 20. Ahí la muerte será vencida. Y luego del juicio final, el reinado de Cristo se va a imponer sobre toda la creación. Él va a reinar por siempre y para siempre en la tierra, pero va a reinar sobre el universo, porque seguirá siendo para siempre Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios encarnado, un hombre como nosotros, con nuestra misma naturaleza, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Salvador, y le vamos a adorar y servir para siempre. Hermanos, la iglesia debe alegrarse en este ministerio celestial de Cristo. Y hermanos, ¿entienden ahora por qué nos reunimos los domingos? ¿Qué estamos haciendo en los cultos los domingos? Estamos celebrando este ministerio celestial del Rey Jesús. Por eso, hermanos, nunca debemos dejar de congregarnos. Es inconcebible que ahora que ha pasado la pandemia, gente siga viendo cultos a través del Facebook. Claro, si por razones físicas no podemos salir de la casa, está bien hacerlo. Pero el autor de Hebreos dice, no dejemos de congregarnos físicamente como algunos lo hacen ya por costumbre, porque nos congregamos para celebrar al Rey Jesús. Y es muy importante que lo hagamos. Permítame terminar leyendo esta hermosa doxología en Hebreos, el capítulo 13, los versículos 20 y 21. Escuchen estas palabras a la luz de esta clase sobre el ministerio celestial de Cristo. Hebreos 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable
delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El reinado celestial de Cristo a favor de los creyentes y la iglesia. Una tremenda doctrina y una parte imprescindible de nuestra cristología cristiana. Que Dios les bendiga, hermanos.